Y el enfoque de Dios era este. Háblales de cómo fortalecerse para poder hacer la voluntad de Dios. Ese era el enfoque. Fortalecidos para hacer su voluntad. Porque aquel que no se fortalezca, déjeme decirle que no va a poder hacer su voluntad. Por mucho que usted quiera y desee hacerla, si no se fortalece en el Señor, no podrá hacer su voluntad. No basta con querer. ¿Cuántas cosas yo quiero? Yo quiero tener mucho dinero. Yo quiero estar lejos de todas las necesidades. ¿O usted no? No me diga, no se me haga el espiritual. Todo el mundo quiere estar cómodamente. Es cierto, pero la cosa es que no basta con querer. Porque si fuera por querer, todo el mundo tuviera. Hay que ¿qué? Que actuar. Pero en el tema de la voluntad de Dios, no basta con querer y querer actuar. Necesitamos fortalecernos para poder hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé usted, pero desde que yo era pequeño, mi deseo siempre fue agradar a Dios. Ese fue siempre mi deseo. Y me imagino que debe ser el deseo de aquellos tanto que nacieron en un hogar cristiano o que aceptaron al Señor en algún tiempo de su vida. ¿Ok? Ese debería ser la motivación de nosotros siempre. Agradar al Señor. Di conmigo, agradar al Señor. Y con el paso del tiempo me vino una pregunta. Ok, mi deseo es agradar al Señor, pero ¿cómo puedo agradarlo? Esa es la pregunta. No basta con querer agradarlo, tenemos que saber cómo agradarlo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ay, me están mirando así como que. Y cuando llegué a las Escrituras, me di cuenta que teníamos que fijar, en este caso yo, si quería agradar al Señor, tenía que fijar mi mirada en aquel del cual el mismo Dios dijo: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que, si yo quería agradar al Señor, yo tenía que ir a las Escrituras y mirar a ver quién agradó al Señor. Y tomando ese ejemplo de vida, de conducta, de actitud, entonces yo podía ver de qué manera podía agradar al Señor. Cuando dicen amén, vamos entendiendo todos. Entonces, cuando vi la vida de Cristo, me di cuenta que había algo que caracterizaba a Cristo. Había algo que lo marcaba. Había algo que definía a Cristo. Había algo que hablaba no solamente en palabras, sino también en conducta de su perspectiva. Y era que él dijo: yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Por lo tanto, Dios desde los cielos tuvo que decir: he aquí mi Hijo amado en quien tengo, ¿qué cosa? Complacencia. Ahora, ¿por qué Dios dijo que tenía complacencia en Jesús? ¿Por qué? Porque Él dijo que no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo había enviado. Yo no sé qué voluntad tú estarás haciendo esta mañana. Porque si tu deseo es agradar a Dios, yo quiero decirte que para agradarlo tienes que hacer su voluntad, no tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando leemos, hoy voy a estar citando muchos pasajes,
y muchos en la Nueva Traducción Viviente y Nueva Versión Internacional. Estas versiones, es decir, para los que no conocen mucho, son diferentes traducciones de un mismo texto, ¿ok? Entonces, algunas traducciones lo hablan mucho más claro para que tú y yo podamos entenderlo, ¿ok? Entonces, muchos pasajes se los voy a decir y usted tal vez busque en su Biblia y va a decir, pero no está diciendo lo mismo, se parece, pero no. No, realmente es lo mismo, pero con otras palabras, ¿ok? Entonces, vamos a adelantar. Dice Primera de Samuel 15:22 de la Nueva Traducción Viviente. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? Aquí está hablando un profeta, le está hablando a un rey, que este rey Dios le mandó a hacer algo y este rey hizo lo que Dios le mandó a hacer a medias. No lo hizo completamente. Y el profeta viene a donde está el rey y le dice, mira, Saúl, voy a hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Que tú vengas a la iglesia el domingo? ¿Que tú te sacrifiques por Él? ¿Que no te pierdas un tiempo de oración? ¿Que prediques a los pobres? ¿Que leas las escrituras? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Que vengas al tiempo de las mujeres o que le obedezcas? O que le obedezcas. ¿Queremos agradar al Señor? Vamos a ver esta mañana cómo podemos agradarlo y cómo fortalecernos para agradar al Señor. Y entonces le dijo, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que le obedezcas su voz? Y le dijo, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Tal vez tú estás diciendo, como yo me sacrifico por ti, Señor, yo sí me sacrifico. El Señor te dice, tranquilo, la obediencia es mejor que todos tus sacrificios. Quita tu sacrificio y obedécele y le agradarás. No estoy diciendo que no se sacrifique. Nadie malinterprete el asunto, porque entonces van a decir, no voy a la iglesia. No voy al tiempo. No, porque el que le obedece se sacrifica. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos entonces. Ahora, vamos a algunos textos bíblicos donde Jesús hace referencia a hacer la voluntad de Dios. Vamos a movernos rápido. En Marcos 3:31 al 35, Marcos 3:31 al 35, dice esto. Vamos a entrar más profundo ahora. ¿Ok? Dice, vienen después sus hermanos y su madre, están hablando los hermanos y la madre de Jesús. Dice, vienen después sus hermanos y la madre de Jesús y quedándose afuera, porque Jesús estaba dando su charla, dando su, ¿cómo se dice? Su sermón, sus parábolas, estaba hablándole a un grupo. Y dice que llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Imagínense, Jesús está aquí. Imagínense que yo soy Jesús. Yo soy Jesús, le estoy hablando aquí y de momento llega mi madre y mis hermanos y mandan a llamarme. Escuchen esto. Y la gente que estaba sentada alrededor de él me dijo, tu madre y tus hermanos te están llamando, te están esperando afuera y te buscan. Versículo 33, aleluya. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Me perdí. 33. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados, en otro evangelio dice que eran sus discípulos, dice, y mirándolo a ellos, a sus discípulos, le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre, mi padre, mi hermano. Oh, que Jesús más duro. Este Jesús le hace falta flexibilizarse. Jesús te está llamando tu madre y tus hermanos. El problema es que mucha gente hoy
piensas que Jesús nació cuando vino aquí a la tierra. No, Jesús existió desde siempre. Y simplemente María fue el depósito por el cual Él vino a este mundo. Y Jesús le dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Les voy a aclarar, quien hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre, mi padre y mis hermanos. Ahora, Jesús nos está diciendo algo aquí. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, podemos estar convencidos que somos sus hijos. Jesús no tiene compromiso ninguno, ni ningún vínculo con aquel que no hace su voluntad. Así sea María y todos sus hermanos. No tiene ningún vínculo si no hace la voluntad de su Padre. Está dura, ¿no? Sí, así le gusta hablar a Cristo. Duro para que entiendan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se está entendiendo? Ok, vamos a otro texto. Dice Juan capítulo 4, verso 30 al 34. Entonces salieron de la ciudad, Juan capítulo 4, verso 30 al 34. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vinieron a él, a Jesús. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían, ¿le habrá traído a alguien algo de comer al maestro? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Le explico rapidito. Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Ese era el contexto. Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. No sabemos si estaban en ayuno, si no habían comido, ya era la hora pico del sol, no sabían, y los discípulos fueron a comprar comida. Cuando regresaron los discípulos con la comida, le dijeron, maestro, come. Y Jesús le dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Y los discípulos dijeron, pues, ¿alguien le trajo de comer? Y Jesús le dijo, no, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Ahora, Jesús estaba diciendo que no se podía comer. No, lo que pasa es que Jesús estaba dándole la importancia necesaria a hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, si usted no come, ¿qué le va a pasar? Cuando usted se levanta y no come, dentro de 1 o 2 horas ya su estómago está. Cuando llega a las 12 del día, usted anda como león rugiente, buscando qué devorar. Ahora, cuando pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, tu cuerpo comienza a ceder. Y Jesús está diciendo, así como la comida alimenta mi cuerpo, hacer la voluntad de mi Padre me mantiene vivo. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que a muchos no les gusta mucho porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Ellos dicen que quieren hacerla hasta que sepan que Dios le está mandando a hacer. Cuando sepan que Dios le está mandando a hacer ese día, no quieren hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Queremos ver a Cristo sin mancha. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacerla. Cristo no tiene nietos ni bisnietos. Dios tiene hijos. Y su hijo es aquel que hace su voluntad. Más nada. ¿Estamos ahí? Vamos a seguir. Vamos a ver otro texto. Rapidito. Bueno, antes de llegar ahí, estos 2 textos nos enseñan 2 cosas. Número 1, si hacemos la voluntad de Dios,
podemos tener la confianza de que somos sus hijos. Esa es nuestra confianza. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Eres su hijo. Eres su hijo. Dite a ti mismo, si estás haciendo la voluntad de Dios, soy tu hijo. Vamos, dilo, soy tu hijo. Ok. En segundo lugar, tendremos el gozo de saber que si estamos haciendo la voluntad. Ok. El segundo, si estamos haciendo la voluntad de Dios, viviremos espiritualmente alentados, enfocados y direccionados en un punto fijo. Es decir, no vamos a estar caminando por la vida sin sentido, sin saber qué va a pasar. ¿Por qué? Porque hay una voluntad que hay que hacer. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú no andas caminando como un loco por la calle. Tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora bien, la voluntad de Dios, vamos más profundo. La voluntad de Dios se manifiesta en dos maneras. Voy a necesitar rapidito que me traigan 3 sillas hacia aquí adelante. Rápido, 3 sillas. La voluntad de Dios se manifiesta de 2 maneras. Necesito 3 sillas y 3 ayudantes. Ya quédate aquí. Tú mismo. Necesito 2 ayudantes más. Vamos. Ok, quien sea. 2 para acá y 1 para acá. Ok, pueden sentarse. Ok, escuchen esto. La voluntad de Dios se manifiesta de 2 maneras. Número 1, en una decisión y acción que se limita solo al presente. Esa es la primera, después se los voy a explicar, cómo se manifiesta la voluntad de Dios. En segundo lugar, es una decisión y acción que comienza en un presente, pero se efectúa durante un tiempo prolongado, la cual lleva una actitud persistente y constante. Ok, voy a poner el ejemplo. En primer lugar, tenemos aquí quien va a manifestar la primera voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, esta voluntad de Dios se manifiesta en una acción simplemente del presente. Por ejemplo, imagínense que yo soy Dios. ¿Ok? No me parezco a Él, pero estoy feíto y todo, pero ok. Imagínense que yo soy Dios y que Él es usted. Dios le dice, yo necesito que en este mismo momento tú te pares y te vuelvas a sentar. Pares y vuelvas a sentar. Ok, ¿qué pasó ahí? Él hizo mi voluntad que se limita solo a un presente. ¿Por qué a un presente? Porque yo le dije, párate y siéntate, y él obedeció. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Ahora, vamos a la segunda manera en la que se manifiesta la voluntad de Dios. Esta voluntad es una de las más difíciles porque comienza en un presente, pero se manifiesta en un tiempo prolongado. Por ejemplo, yo le digo a ellas ahora, yo necesito, recuérdense que yo soy Dios ahora y ellas son ustedes, que ustedes se pongan de pie y no se vuelvan a sentar hasta que yo les diga. Ellas. ¿Qué sucedió? Ellas se pusieron de pie, pero ellas no hicieron la voluntad de Dios. Ellas están haciendo la voluntad de Dios. ¿Entienden la diferencia? Ok, lo vuelvo a explicar rapidito, siéntese. Esta voluntad se limita a una decisión en el presente. Imagínense que Dios le diga, yo necesito que usted haga esto ahora mismo. Cierta cosa que usted sabe que Dios le habla a veces. Y esa cosa va a ser esto que yo le voy a decir ahora. Necesito que te pares y te vuelvas a sentar. Este muchacho ya hizo mi voluntad. Ya él la hizo porque obedeció lo que yo le dije. Sin embargo, en este caso yo le digo, pónganse de pie, pero no se vuelvan a sentar hasta que yo les diga. Ahora, ellos están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué le están haciendo? Porque mientras ellas se mantengan en pie,
están bajo el mandato que yo le di. ¿Cuál fue ese mandato? Pónganse de pie y queden separadas hasta que yo les diga. Entonces, esta voluntad comenzó con una acción del presente. ¿Cuál fue esa acción? Pónganse de pie. Esa es la acción. Se pusieron de pie. Ahora comienza a transcurrir un periodo prolongado de tiempo en el que ellas tienen que resistir y mantenerse en pie para poder completar la voluntad mía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos entendiendo? Ahora, el problema es el siguiente. Y es que en el primer minuto no va a pasar nada. En los primeros 10 minutos no va a pasar nada. Pero cuando llegue la primera hora, le van a empezar a doler los pies. Cuando lleguen 4 horas, le va a empezar a doler la espalda. Cuando lleguen 7 horas, van a estar diciendo ¡ya! Pero aún mi voluntad es que estén de pie. Ahora, ellas están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué la están haciendo? Porque me están obedeciendo. Pero si ellas deciden sentarse antes de que yo les diga que se sienten, dejaron de hacer mi voluntad. Yo sé que muchos están, el espíritu le está. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dicho que hagamos? Y que nos mantengamos firmes allí. Que no nos movamos. Pero nosotros al pasar el tiempo, que la lucha se pone fuerte, la dificultad se pone fuerte, los vientos contrarios se ponen fuertes, que la noche se pone oscura, que no hay dinero, que se acaba el trabajo, entonces comenzamos a cuestionar lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y en nuestra vida tenemos que vivir con las dos voluntades. Hay que vivir con estas dos. Hay momentos que Dios nos va a decir, haz esto y listo. Y el muchacho se paró, se sentó, obedeció y ya hizo su voluntad. Pero en muchos momentos Dios nos va a decir, quiero que hagas esto, te pongas en pie. Y no importa lo que venga, no importa lo que sufran, no importa lo que pasen, no cedan, no se sienten, manténgase en pie. Antes de que yo te diga, párate y mantente en pie, ya Dios sabe que dentro de 5 horas te van a doler los pies. Que dentro de 3 días tú vas a querer gritar. Ya Dios sabe eso. Y aún así te dice, ¿sabes qué? Mantente en pie. Yo sé que ustedes quieren sentarse, pero hagan la voluntad de Dios. Manténganse en pie. Pueden sentarse. ¿Cuántos entendimos? Estuvo bien claro, ¿verdad? Ríndele tu aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, veamos un texto clave para poder entender. Veamos un texto clave para poder entender mucho mejor cómo podemos hacer la voluntad de Dios y qué actitud tener ante todo lo que nos quiera hacer, ante todo lo que nos quiera impedir hacerla. Vamos a Lucas capítulo 22, verso 39. Rapidito. Lucas capítulo 22, verso 39. Lucas 22, capítulo 22, verso 39. Y dice así, y saliendo Jesús, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en ¿qué? Ok, versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró,
diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora bien, estamos ante un Jesús que a veces nosotros lo tenemos como puro Dios, pero en esta circunstancia dice la Biblia que Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Eso es para que usted vaya cambiando su visión y su perspectiva cada vez que vea la vida de Jesús. A veces decimos: me es imposible vivir como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Jesús era Dios, pero también era 100% hombre. Sentía como tú, tenía sensaciones como tú, tenía motivaciones como tú, tenía voluntad como tú. Ese es el Cristo que está hablando aquí. Ahora, Cristo se está encontrando en este momento dentro de la voluntad que estábamos representando de este lado. Ya Cristo había vivido unos 33, 34 años y ya había hecho mucho de esta voluntad. Párate, siéntate, párate, siéntate. Pero en el proceso de toda su vida, él al mismo tiempo estaba cumpliendo esta voluntad de mantenerse en pie. Y estaba adentrándose aquí a los 5 días de estar parado. ¿Qué pasaba a los 5 días? Aquí Jesús estaba entrando a la parte más difícil y dura de cumplir la voluntad de Dios. Jesús estaba sintiendo sobre sus hombros todo el peso de la ira de Dios. Porque Jesús era Dios, pero también era, ¿qué cosa? Hombre. Tenía voluntad, emociones, sentimientos. Dice la Biblia que Jesús lloraba, que Jesús comía, que Jesús se cansaba. Él era así como tú y como yo, solo que era también Dios. Y Jesús se estaba adentrando a la parte más caótica, más difícil, más dolorosa, más pesada de cumplir la voluntad de Dios. Dice la Biblia que él se fue como de costumbre al monte de los olivos. Era un monte, una montañita allí, donde él acostumbraba ir a orar. Esa era su costumbre, ir a orar. Sin embargo, lo siguieron sus discípulos también. Dice que en algún momento de ese tiempo, Jesús deja a 8 de sus discípulos y se va con 3 discípulos. Y les dice, en otro evangelio, les dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Ya Jesús comenzaba a sentir el peso de tu pecado y de mi pecado. Jesús estaba comenzando a sentir las faltas tuyas y mías. Jesús estaba comenzando a sentir la desobediencia tuya y mía. Les explico. Jesús tuvo que venir a esta tierra porque ni tú ni yo podíamos pagar el pecado que habíamos cometido. Yo soy santo, tú dirás: no, aquí nadie es santo. Dice la Biblia que Dios miró desde los cielos y ninguno era digno. Por lo tanto, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. ¿Sabe qué nos tocaba a nosotros? La muerte. Eso era lo que nos tocaba. Sin embargo, Jesús dijo: yo voy a sufrir el castigo que le tocaba a ellos. Yo voy a llevar sobre mis hombros, sobre mi cuerpo, el castigo que le tocaba a ellos. En ese momento Jesús estaba pensando en ti. Jesús estaba pensando en ti. No, pero yo no había nacido, pero Él todo lo sabe.
Él conocía cómo iba a ser toda tu vida. Las veces que ibas a fallar, que lo ibas a hacer mal, que lo ibas a desobedecer, que ibas a mentir, a robar, que ibas a tomar, a drogarte. Todas esas cosas Jesús las sabía. Y pensando en ti, Él dijo: yo voy a venir desde el cielo. Y el castigo que le tocaba a cada uno de ustedes va a ir sobre mis hombros. Eso era lo que Jesús estaba haciendo allí. Llevando tu castigo y mi castigo. Y este castigo no se limita solamente a los latigazos. Jesús estaba sufriendo 3 tipos de castigos. O mejor dicho, estaba sintiendo 3 tipos de dolor. Número 1, en lo físico. Número 2, en lo emocional. Y número 3, en lo espiritual. En lo físico, ¿por qué? Porque cuando estamos bajo presión, nuestro cuerpo siente algo raro. Además, Jesús tenía que ser latigado. De hecho, lo que no han visto, los látigos con los cuales le hacían eso a Jesús, lo latigaban, tenían como unas puntas adelante que era específicamente para encajarse en la piel, y cuando alaran para atrás, el pedazo de carne saliera. Eso te tocaba. Eso te tocaba. ¿Y sabes qué? Jesús estaba sufriendo el peso físico, el peso emocional, porque las emociones de él estaban vueltas locas. Había mucha presión sobre él. Eran todos los pecados del mundo sobre él. Los pecados tuyos, de tus hijos, de los hijos de tus hijos, de tus antepasados. Todos esos pecados estaban siendo sobre él. Pero también estaba sufriendo, y este es el peor castigo, un castigo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo cuando estaba en la cruz una cosa, y él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe qué estaba pasando? Que todo el que muera sin Cristo va a ir a un infierno. Pero la parte más dolorosa del infierno es que allí no hay la más mínima expresión de Dios. ¿Usted cree que este mundo está malo? ¿Usted cree que este mundo está perdido? Usted no se imagina cómo se siente en el infierno. Y eso es lo que estaba sintiendo Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Porque dice la Biblia que aquel que no conoció pecado, él mismo se hizo pecado por ti y por mí. Él tomó todos los pecados en el mundo y se lo metió dentro de él. Y le dijo: Padre, mátame a mí. Mátame a mí. Yo me sacrifico. Yo lo hago. No envíes tu juicio sobre ellos. Envíalo sobre mí. Sobre mí. Y Jesús en la cruz del Calvario sintió la ausencia de Dios. Sintió esa ausencia que va a sentir todo ser humano cuando llegue al infierno. Porque lo peor del infierno no es el sufrimiento de ahí. Lo peor del infierno es que Dios no va a estar allí. La ausencia total. Para usted tal vez no significa nada, pero aquellos que hemos experimentado la presencia de Dios y en un momento determinado no la sentimos, sentimos que nuestra vida no vale nada. Por lo menos yo le digo: devuélveme tu presencia. Yo quiero tu presencia. Ahora, la diferencia entre mi vida y los que van a ir al infierno es que a veces Dios guarda su voz de mí momentáneamente para hacerme saber cuánto lo necesito. Pero el que vaya al infierno va a vivir una eternidad sin Él.
no va a haber esperanza. Yo no sé cómo está tu vida hoy. Yo no sé cómo te estás conduciendo. Yo no sé cómo están tus pasos. Yo no sé lo que estás haciendo cuando nadie te ve. Pero yo vengo a decirte, este es el día del cambio. Este es el día de la transformación. Este es el día de tu visitación. Porque Cristo dijo, aunque me cueste, aunque me duela, yo voy a morir por ellos. Aleluya. Aleluya. Estamos de pie hoy. Estamos rendidos aquí hoy. Porque un día Cristo no se rindió. Un día se mantuvo en pie. Aunque estaba doliendo, aunque le dolía, aunque sufría, aunque estaba desgarrándose su alma, Él dijo, yo me voy a mantener en pie por amor a todos aquellos que me van a aceptar, por amor a todos aquellos que van a creer en mí. Yo me voy a mantener en pie. No fue una basura el sacrificio de Cristo. Es el regalo más lindo que Dios nos ha dado. Su sacrificio. Su sacrificio. Pero tristemente a veces nosotros con nuestras actitudes, con nuestro estilo de vida, con nuestros deseos carnales, pues tiramos por tierra lo que Cristo hizo. Pero aún así Él vino hoy a decirte, te doy una nueva oportunidad. Yo sé que te cuesta y que es difícil, pero te doy una nueva oportunidad. Mira mis manos y mis pies, traspasados por clavo por ti. Mira mi costado atravesado por una lanza. Mira mi propia vida, todo lo que sufrí por ti. ¿Qué vas a hacer? Este es el día de que debes cambiar. Este es el día de tu visitación. Este es el día en el que tú tienes que sacudirte y decir, perdóname por el camino que he llevado, por el camino en el que he caminado. Hoy decido por ti. Hoy decido por ti. Hoy decido por ti. Hoy decido por ti, Señor. Hoy decido por ti, Señor. Hoy decido por ti, Señor. Hoy decidimos por ti, Señor. Hoy decidimos por ti. Hoy decidimos por ti. Tal vez la lucha sea muy fuerte en nuestro corazón y a veces no hemos podido hacer tu voluntad, Señor. A veces nos hemos vuelto a sentar. A veces nos hemos vuelto a sentar, Señor. Nos hemos rendido. A veces lo hemos hecho mal una y otra vez. A veces queremos agradarte, pero es tan fuerte la lucha que no podemos. Que no podemos, Señor. Yo no sé cuánto tú estás sufriendo, cuánto estás intentando hacer la voluntad de Dios. Tal vez estés luchando por hacerla, pero tal vez en algún momento desististe de hacerla. En algún momento dijiste, Señor, pues ya te serví bastante, ya me esforcé bastante, ya lo intenté bastante. Por tantos años te serví, me sacrifiqué. Yo necesito hacer un poco la voluntad de mi carne porque me cansé de luchar. Me cansé de luchar, Señor. Necesito disfrutar también. No puedo estar toda mi vida enfocado en ti. Yo sé que muchos han estado en esa situación. E incluso muchos hoy quieren rendirse. Quieren desistir. Quieren tirar la toalla.
Pero Dios vino a decirte: no la tires. No sueltes la toalla. No sueltes la toalla, porque yo no la solté por ti. Porque yo no solté la toalla por ti. Dice la Biblia que cuando llegó Jesús a aquel lugar, les dijo a sus discípulos que oren para que no entren en tentación. Y dice que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, le dijo al Padre: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, aleluya, para fortalecerle. ¿Sabes qué? En la vida van a venir momentos tan duros, momentos tan difíciles, van a venir circunstancias tan fuertes para nuestro cuerpo, para nuestras emociones y espíritu. Vamos a atravesar unos valles de sombra de muerte tan duros, donde nuestro corazón querrá estallar, donde querramos rendirnos, donde las fuerzas que tengamos o las fuerzas que un día tuvimos ya no estarán. Vendrán momentos tan duros que vamos a decir: ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Vendrán momentos tan difíciles que no entenderemos nada, que le diremos al Señor: no entiendo lo que está pasando. ¿Por qué si yo te he servido? ¿Por qué si yo te he honrado? ¿Por qué si yo te he obedecido estoy pasando esto? Vendrán momentos tan desagradables que hasta el mundo nos dirá: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Vendrán momentos donde nuestra alma querrá morir, donde le diremos al Señor: llévame ya, llévame ya. Vendrán momentos donde será tan fuerte la lucha que aunque nuestra cara sonría, nuestro corazón estará devastado, nuestro corazón estará destruido. Vendrán momentos tan difíciles, pero Dios estará allí. Pero Dios estará allí. Él estará allí como estuvo con Jesús. Jesús estaba en la parte más fuerte haciendo la voluntad de Dios. Y dice que él le dijo al Padre: Padre, si es posible, si es posible. Él no quería cambiar la voluntad de Dios. Él simplemente estaba diciendo: si hay otra manera de salvarlos a ellos, algo que tú tengas en mente, aparte de este sufrimiento que yo tengo que pasar, por favor dímelo. Si es posible que yo no tenga que beber esta copa amarga, dímelo. Jesús estaba hablando como hombre, gente de carne y hueso. Jesús estaba sintiendo como tú y yo sentimos cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando se pone la prueba fuerte. Así estaba sintiendo Jesús. Dice otro texto que estando en agonía, oraba más fervientemente. Yo me puse a estudiar la palabra agonía. Y no es solamente dolor, presión, un estado que viene antes de morir. También significa lucha. Y dice que Jesús, estando en una lucha, oraba más fervientemente. Yo me pregunto, ¿cómo tú oras cuando estás en medio de tus luchas? ¿Tú te rindes? Tú dices: bueno, ya yo no puedo con esto, mejor me rindo.
Pero la Biblia dice que este Jesús, que era de carne y hueso como tú y como yo, en medio de su lucha, oraba mucho más fervientemente. Mi carne no quiere hacerlo, Dios. Mi carne no quiere beber esa copa. Pero yo oro para que me des las fuerzas. Yo oro para que me fortalezcas. Esto era lo que estaba pasando con Jesús. Esto era. Y dice que en ese momento, aleluya, vino un ángel del cielo para fortalecerte. Y hoy ese ángel ha venido. Ese ángel ha venido hoy para fortalecerte. Porque Dios no quiere que mueras en la lucha. Él no quiere que estés rendido en el piso. Hace mucho tiempo yo escuché un pensamiento que decía: nosotros somos cristianos. Estaba en Facebook. Y un cristiano no se rinde. Un cristiano no se rinde. Y yo dije, qué bonito está eso. Pero cuando vemos nuestra vida y miramos hacia atrás, vemos cuántas veces nos hemos rendido. Cuántas veces le dijimos: Señor, no puedo más. A mí me ha pasado, yo no sé usted. Y eso no te hace menos espiritual. Porque Jesús aquí estaba diciendo: mi carne no quiere hacerlo. Mi carne no quiere pasar por eso que viene. Jesús sabía lo que iba a enfrentar, pero aún así mi espíritu está dispuesto. Y te dice: no se haga mi voluntad, Señor, que se haga la tuya. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No dice que se siente buena. No dice que se siente agradable. No dice que se siente perfecta. Porque nosotros queremos juzgar todas las cosas por nuestras emociones. Si me siento bien, es la voluntad de Dios. Si me siento rico, es la voluntad de Dios. Pero la Biblia no dice que se siente buena la voluntad de Dios. La Biblia dice que ella es buena, es agradable, es perfecta. Y tal vez tu mente esté entrando en shock ahora mismo. Bueno, ¿cómo que el sufrimiento que yo estoy pasando es bueno? A ver, y tú lo miras por aquí, por aquí, por aquí, por abajo, por arriba. Y tú dices: yo no le hallo nada de bueno a este sufrimiento. Pero la Biblia dice que es bueno. Porque lo que va a provocar eso en ti, no hay dinero que lo compre. No hay rico que te lo pueda dar. Dice la Biblia que Jesús resistió. Lo dice en una de las cartas. Porque puso su vista en la recompensa que recibiría. Dice que él puso su mirada en la recompensa. Si te das cuenta, después de esta oración de Getsemaní, agarran a Cristo, le dan latigazos, le ponen una corona de espinas, pero él no vuelve a decir que se haga mi voluntad. Porque en el Getsemaní, él rindió su voluntad. Él la rindió. Y después que pasó el Getsemaní, solamente él dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Necesitas pasar por tu Getsemaní. Necesitas pasar por ese lugar donde tú rindes tu voluntad a la voluntad de Dios. Donde tú rindes tu deseo al deseo de Dios. Donde tú rindes tus sueños al sueño de Dios. Dice la Biblia en Isaías: mis planes
son mejores que los tuyos. Nuestros planes son diminutos ante el gran plan que tiene Dios. Hasta nuestra voluntad no sirve. Hoy queremos hacer una cosa y en la tarde ya cambiamos de opinión. Hoy tenemos un pensamiento y leímos un libro, miramos un videíto en Facebook y dices, no era así como yo pensaba. Nuestra voluntad es variable, pero la voluntad de Dios es perfecta. Esa no cambia. ¿Y sabes por qué? Porque como Él todo lo sabe, Él conoce tu ayer, Él conoce tu hoy. Y aunque no has vivido tu mañana, Él ya conoce tu mañana. Y como Él vio ya toda tu historia, Él movió todas las fichas para que todo jugara a tu favor. Aunque no lo entiendas, todo jugará a tu favor. Alguien dijo, Dios es el perfecto ajedrecista que juega con las fichas del contrario. Dios es el perfecto ajedrecista que no juega con sus fichas, juega con las fichas del contrario. Satanás cree que te está acabando, pero Dios está moviendo la ficha. Satanás cree que te está destruyendo, pero Dios está moviendo la ficha. Tú dices, mi vida se acaba. Satanás está haciendo de todo conmigo, Señor. Ayúdame, sálvame, me va a matar. El Señor dice, tranquilo, yo soy el que estoy moviendo la ficha. Yo soy el que la estoy moviendo. Para al final dar un jaque mate. Y recibas tu bendición. Aleluya, apláudele, apláudele. Y al final recibas tu bendición. Con esto termino. Dios no te dejará solo. Así como vino un ángel y fortaleció a Jesús, Dios enviará su ángel para fortalecerte. Dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores para todos aquellos que han de alcanzar la vida eterna. Es decir, para todos aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón, hay ángeles que aunque no lo ves, están contigo 24 horas del día. Tú no lo ves, pero ellos están trabajando a tu favor. Parece que todo está en contra, pero hay ángeles que Dios envió desde el cielo para que mientras tú duermes, ellos trabajan a tu favor. Mientras tú despiertas y te lavas la boca y lo menos que estás pensando es en Dios, ellos están trabajando a tu favor. Por eso dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Poniéndoselo más claro, dice, a los que han aceptado a Dios como Señor y Salvador de su vida, dice la Biblia que todas las cosas, ahora, todas las cosas significa todo lo que sucede en nuestra vida. Todo, sin excepción de nada. Lo que tú dices que viene de Dios y lo que tú dices que no viene de Dios, todas esas cosas, dice la Biblia que están trabajando en conjunto para tu bien. Parece una locura porque nosotros no podemos controlarlo todo, pero Dios sí puede controlarlo todo. Y como Él lo controla todo, Él hace que todo lo que suceda en tu vida esté trabajando para que el propósito de Dios se cumpla en ti. Fortalecidos para hacer su voluntad. Cuando tú no puedas más, cuando tú le digas al Señor, yo quiero hacerlo, pero mis fuerzas ya no dan más, entonces vendrá el ángel del Señor para fortalecerte y puedas volver a caminar una milla más. Bendice a tu pueblo, Señor, que puedan entender que tu ángel está presente cada segundo,
que ellos puedan entender que tú no los vas a dejar solo nunca, que en su batalla tú estás, que en sus lágrimas tú estás, que en su crisis tú estás, que en su espera tú estás, que en su tristeza tú estás, que aún en su pecado tú estás para fortalecerles y ayudarle a caminar un paso más, uno más, uno más, uno más. Recuerda esto: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová siempre estará contigo. Dios te bendiga.